Entonces, cuando algo está así fluyendo, también debemos instruirnos, también debemos educarnos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo lo debemos hacer en orden. Entonces, administrando los dones que Dios nos da, para definir administrar, dice que es ordenar, es disponer, es organizar, es desempeñar o ejecutar un cargo, es suministrar, es proporcionar, es distribuir algo. Pero esta definición particular me llamó la atención. Dice que es guardar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. Qué bonita esa definición, ¿verdad que sí? Dice guardar o dosificar el uso de algo para obtener mayor rendimiento en ello o para que produzca mayor efecto. Entonces vamos a administrar los dones que Dios nos da, esas cualidades preciosas que el Espíritu Santo reparte para que haya un mayor efecto, un mejor efecto, un mayor rendimiento, un mayor beneficio. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, del verso 14 en adelante, el Señor empieza relatando él cuenta ¿qué? Una historia, una parábola, ¿qué podemos decir que es esto? Y dice que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad se fue. Cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Y el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Y asimismo dice que el que había recibido 2 también lo multiplicó. Pero el que había recibido 1, ¿qué pasó? Lo escondió, ¿verdad? Dice que el Señor volvió después de mucho tiempo y al que había recibido más le multiplicó lo que había recibido, igual al de 2, pero dice que el Señor no se sintió contento ni satisfecho con la persona que no había multiplicado sus dones, ¿verdad? Los dones son regalos de Dios a los hombres. Habíamos dicho también que hay dones que el Señor nos da, como podemos decir, hay dones de servicios, hay dones naturales, ¿verdad? Dice que en Romanos 12 encontramos el que sirve, dice que debe servir, el que enseña, el que exhorta, el que dirige, el que hace misericordia, el ser diligente. Yo creo que es un don. Y sobre todas las cosas, el don más precioso de Dios es el amor. Amén. Dice que por amor Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros podamos ser salvos. Sobre todas las cosas recordemos esto, hermano. Lo más importante en todo esto y el centro de todas las cosas es el amor. Como lo dice 1 Corintios capítulo 13, dice que si yo doy mi cuerpo para ser quemado, yo no tengo amor, de nada me sirve. Si nosotros tenemos todos los dones, pero no tenemos amor, dice que somos como un metal que suena, ¿verdad? Ni siquiera nos compara con una flauta, pero es como un tarro, ¿verdad? Que suena vacío, algo hueco, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a centrar no en ese otro tipo de dones como de los de servicio, incluso no vamos a tocar lo que son dones ministeriales, ¿verdad? Porque son dones también los ministerios como el evangelista, los pastores, los maestros, ¿verdad? Eso no. Vamos a hablar un poquito de los dones que da el Espíritu Santo.
antes de esto quisiera hablar de, leer un momentito acerca de Romanos capítulo 12, porque a mí me llama la atención porque muchos pasajes que Martín tocó anoche yo ya los tenía dispuestos para esta enseñanza y Martín dijo, es una continuación y qué bonito, ¿verdad? Porque hay muchos pasajes que él habló anoche que hoy también los vamos a tocar y es que así es la palabra de Dios. Dios quiere siempre llevarnos, ¿verdad?, a algo específico. Muchos de ustedes conocen este pasaje donde habla en el versículo 2 dice que nosotros no tenemos que adoptarnos. Ahí está la que dice Romanos 12:2 arriba. Dice, es la segunda. Dice, y no se adopten. Adoptar es, ya sabemos, lo hemos visto en otras ocasiones, tomar la forma, conformarse a este siglo, sino que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, que es lo agradable y lo perfecto. Hermanos, para recibir de Dios, para ser instruidos, para movernos en los dones del Espíritu Santo, tenemos que tener una mente renovada. Porque nosotros tenemos que tener una mente como Dios piensa. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros a través de los dones. Entonces no podemos tener la mentalidad antigua y movernos en lo que Dios quiere que nos movamos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que abrirnos a lo que el Espíritu Santo quiere y está haciendo en medio de la iglesia. Entonces, eso es, hermano, no podemos fluir en los dones del Espíritu Santo con una mente sin renovar. También el verso 3 nos dice, estoy usando la mayoría de las veces la versión de la Biblia de las Américas, entonces si ven alguna diferencia en la traducción, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo que cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La siguiente, Víctor, ahí donde dice concepto de mí mismo. ¿Cómo debo pensar yo de mí mismo? La Biblia nos dice que debemos pensar con mesura. Mesura es moderación, es cortesía. También es sinónimo de moderación, de prudencia, de sensatez y de seriedad. Debemos pensar de nosotros mismos con moderación. Debemos pensar de nosotros mismos con prudencia y con seriedad. Debemos abrir nuestra mente y saber que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero el hecho de que Dios nos quiera usar no quiere decir que seamos super personas. Tenemos que tener humildad, amén. Dice que piense de sí con templanza. Templanza es sobriedad, austeridad y moderación. Y que pensemos de nosotros con buen juicio. El buen juicio es la facultad del entendimiento que nos permite discernir y valorar. Sigue diciendo el versículo 5, así nosotros, que somos muchos, un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros unos de otros, pero teniendo dones diferentes. ¿Qué dice? Dones diferentes. Según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Y empieza a decir, si el de profecía, ahí sigue diciendo. Entonces, ¿qué dice Romanos? Dice que somos muchas personas. En la congregación somos muchas personas. En la Iglesia Universal de Jesucristo somos muchas personas.
pero un solo cuerpo. Esto es un misterio, ¿verdad que sí? Es un misterio. Somos muchas personas con diferentes cada una, pero dice que Dios nos trajo y nos hizo uno solo. Dice que somos miembros unos de otros. Eso quiere decir que yo soy parte de y pertenezco a. Mari es parte de la iglesia y pertenece a la iglesia. Mari es parte del cuerpo de Cristo. Y empieza a decir, a comparar un cuerpo. Hay manos, hay dedos, hay uñas, hay pies, corazón, intestinos, cabellos. Y cada uno tiene una función específica en el cuerpo. Y cada uno es parte del cuerpo. Y cada uno es el cuerpo. Individualmente todos juntos forman un solo cuerpo. De eso se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de ser seres individualistas, de seres egoístas. Tenemos que cambiar la mentalidad de decir mi vida es mía. Ya cuando venimos a la iglesia no podemos vivir nuestra propia vida y decir que no nos importan los demás, porque cuando yo llego a la iglesia, lo que yo hago va a afectar para bien o para mal a todo el cuerpo. Cuando un miembro se enferma, cuando tu cabeza te duele, todo tu cuerpo sufre. Cuando te cortas un dedo, todo tu cuerpo sufre. Entonces ya cuando venimos a ser parte de una congregación, ya tenemos que ser más cuidadosos. Cómo hablamos, cómo nos conducimos. Porque cuando uno comete un error, cuando uno peca, la gente lo primero que dice, pero va a Lirio de los Valles. Usted lo ve haciendo esto, pero va allá. Y le dicen a uno, ese que está ahí se congrega allá en su iglesia, ¿verdad? Pero también cuando alguien es una persona de buen testimonio, nos dice, qué bueno esa persona, cómo cambió esa persona, es diferente, desde que está yendo a la iglesia es diferente. Qué lindo, ¿verdad? Escuchar eso. Y entonces nosotros todos nos sentimos orgullosos de la obra que el Señor está haciendo. Entonces, no podemos decir eso, ni tampoco podemos pensar que ya nosotros no les interesamos a nadie, porque ahora somos una familia en el Señor. Amén. Hermanos, somos una familia. Usted es mi hermano, mi hermana. Ahora somos hermanos en Cristo. Entonces tenemos que vivir como Dios quiere. Tampoco debemos pensar que yo no soy útil para esto o para lo otro, porque la Biblia dice que todos hemos recibido un don. Vea lo que dice la parábola que leímos antes. El que menos recibió uno, pero lo recibió. No lo administró, pero lo recibió. Y si usted todavía no ha encontrado su don, sígalo buscando, ¿verdad? Ya yo tengo don Martín. Pero hermanos, hay que buscarlos en la presencia del Señor. Y también hay que aprender a ejercitarnos. Hermanos, si usted recibió algo del Señor y usted no lo usa, eso se le oxida a usted ahí. Entre más usted se ejercite en ese don, usted va a producir más. Eso es lo que Dios quiere. Si usted recibió el don de lenguas, hable lenguas todos los días, ejercítelo. Pablo dijo, yo hablo lenguas más que todos ustedes. Y es lindo porque de repente usted está hablando unas lenguas y Dios viene y le da otro género de lenguas diferente. Pero si usted lo esconde, si usted no lo usa, lo está enterrando. No está administrando bien. Hermanos, el don de profecía a veces es tan difícil. Y se me están durmiendo los cielos. A veces es tan difícil.
Decir, ay Señor, pero si yo digo esta palabra, Señor, pero si me equivoco, pero ahí está el Señor. Y muchas veces usted está ahí calladita o calladito y de repente otra persona dice la palabra y es la misma palabra que usted tenía en el corazón. Y Dios le está confirmando, sí hija, sí hijo, eso es lo que yo quiero, que dé mi palabra. Usted tiene que echarse al agua y tiene que decir lo que Dios dijo que le dijera. No le pongamos, no le quitamos, no le quitemos, amén. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que echarnos al agua, tenemos que dejar el Espíritu Santo fluir en nuestras vidas, porque Dios quiere edificar a la iglesia y tal vez aquella palabra que usted cayó, alguien la estaba necesitando. Hay personas que dicen, Dios no me puede usar porque tal cosa. Dios no me usa a mí por esto. Eso no puede ser ya más. Dios quiere usarnos a todos. Amén. No es solo los que predican los que sirven al Señor. Hoy hay un gran reto que es llevar el evangelio debajo de la lluvia. Amén. Y a veces yo le decía a Martín, queremos ser misioneros y ir allá a otro lugar, pero aquí no somos misioneros. Tenemos que aprender a ser misioneros aquí primero. Amén. Ya no podemos tener esa mentalidad egoísta. Hermanos, Romanos 12:6 dice que teniendo diversidad de dones, según la gracia. La gracia, hermanos, es por gracia. Usted recibió por gracia, porque a Dios le plació, por misericordia. No es porque lo merezcamos, ninguno lo merece. La gracia, los dones son regalos de Dios. Es gracia. Y dice, si el de profecía, úsese. Y sigue hablando. Es por gracia. Usted puede decir, Señor, es por gracia. Usted puede levantar sus manos y decir, es por gracia que estoy en este lugar. Es por gracia que soy parte del cuerpo de Cristo. Es por gracia que Dios me usa. Es por gracia. Señor, recibo tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. ¿Cuántos hemos alcanzado la gracia de Dios? Amén. La gracia es un beneficio, es una concesión gratuita. Es gratis. Es un don otorgado, es una ayuda sobrenatural. Y en un cuerpo no todos tenemos que tener la misma función. Tenemos muchas funciones. Y los dones son para servir, no para servirse. Esto es algo que tenemos que tener bien claro. Si usted lo que quiere es servir a los demás, usted va a usar esos dones para servir a los demás. Una y otra vez la Biblia nos dice que los dones son para servir y para servir en amor, porque podemos servir sin amor. El propósito de los dones. El propósito de los dones es Efesios 4:12. Si alguno me puede pasar el micrófono, tal vez ahí Juancito. Alguien que lea Efesios 4:12. Ahí bien fuerte. Está hablando de los dones ministeriales. Pero dice, ¿quién lo quiere leer? Alicia, léalo ahí bien fuerte. Efesios 4:12. Me equivoqué. 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es un cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Entonces el fin de los dones es capacitar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones
son para edificar, son para capacitar, son para prepararnos. Romanos 1:11. Léalo, Venancio. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hacernos crecer. Los dones nos van a hacer crecer. Tenemos que crecer. Dios quiere hacernos crecer. Romanos 1:11. Ahí alguien bien fuerte. Romanos 1:11. Muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Un don que los fortalezca. ¿Apuntaron esa otra palabra? Entonces también es fortalecernos. Vea que siempre lo que dice la palabra va inclinado a edificar, fortalecer, confortar, ¿verdad? No es destruir. El propósito de los dones del Espíritu no es destruir, no es hacer leña a alguien, no es ridiculizar a alguien, no es eso el don, ¿verdad? Dice Pablo que él tenía anhelo de verlos para impartirles un don y para que fueran confirmados. Entonces, uno de los puntos es que los dones confirman, afirman a los creyentes, y los dones también se dan por la imposición de manos o por la transferencia, ¿verdad? Dice que ahí los está comunicando, él se los está dando a ellos, transmitiendo más bien. Dice que también es para consolación de la iglesia, consolar. Ahora les voy a leer algo lindo que encontré acerca de lo que es consolar. ¿Sí? Cuando oran, eso es lo que dice Pablo aquí. Bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando es el Espíritu Santo el que lo da, y eso ahora lo vamos a dar. Los usa ellos, sí. Dice también que es para la eficacia de la iglesia. Primera de Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dado manifestación del Espíritu para el bien común. O sea, no es para uno solo, es para el bien común, quiere decir que es para el bien de todos. Ese es el propósito, de que todos seamos edificados, que seamos confortados, que seamos animados. Primera de Corintios 12:7. Dice también, Primera de Pedro, este pasaje es muy lindo, Primera de Pedro 4, del 10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dice que lo que usted recibió, lo dé como un buen administrador, sea un buen administrador, no solamente sea un administrador, porque pueden haber malos administradores también, ¿no? Dice que sea un buen administrador de la multiforme. ¿Qué es multiforme? Muchas maneras, ¿verdad? Muchas formas. Gracia, otra vez esa palabra, gracia de Dios. No se nos puede olvidar, no podemos olvidarnos. Y después el 11 dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado
Oiga, este es el propósito. El propósito de los dones es que sea Dios quien reciba la gloria. Nunca nos olvidemos de esto. La gloria de Dios no la podemos tocar. Siempre tenemos que remitirle a Dios la gloria. Hermano, hermana, cuando Dios lo use, dile, gloria al Señor. La gloria es tuya, papá. Te devuelvo a ti, te la doy toda, Señor, es tuya. Yo no voy a tocar tu gloria, Señor. Jóvenes, ustedes que Dios los está usando tan lindamente, recuerden esto siempre, la gloria es de Dios. No podemos tocar la gloria de Dios. Te puede levantar tus manos y decir, yo no quiero tocar tu gloria, Señor. Cuando tú me uses, Señor, toda la gloria es tuya, Señor. Cuando me uses te daré la gloria, Señor. Yo no me voy a dejar nada, Señor, para mí. La gloria es tuya, Señor. Tú vas a ser el que va a ser glorificado. Cada vez que tú te muevas en mí por medio de los dones del Espíritu, Señor, el único que va a recibir la gloria eres tú. Solo tú, Señor. En todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos. Amén. Escriba ahí ese pasaje, subráyelo con fosforescente, que nunca se nos olvide que la gloria le pertenece a Dios, que cuando Dios se mueve, la gloria es de Él. Amén. Hermano, los dones no pueden ser usados para manipular a las personas, ni para sacar provecho material. Recuerde lo que pasó a aquel hombre que pretendió comprar los dones de Dios, que el apóstol le dijo, tu dinero perezca contigo porque has creído que los dones se compran con dinero. No es así, hermanos. Los dones no son para vanagloria. Qué tremendo, hermanos. Y hay que decir estas cosas. Hay personas que pretenden manipular a los demás diciendo que tienen dones y dañando. Usan los dones no para edificar, sino para dañar a otras personas y para darles palabras. Dios me dijo. Nosotros nos reíamos un día porque el hermano Quique Heredia es muy jocoso, ¿verdad? Siempre nos hace reír en las reuniones de pastores. Siempre él tiene una anécdota curiosa. Y un día dice que él nos contaba que llegó un hombre. Dice que le tenían varias trompetas y que estaba vendiendo una. Y llegó un hombre y le dijo, hermano Quique, el Señor me dijo, o dice el Señor, que usted me tiene que regalar esa trompeta. Hermano, parece mentira, pero es cierto. Y él dijo, está bien, hermano. Le dice que él es chispita, ¿verdad? Y le dijo, está bien, hermano, traiga un papelito, ya yo le hago un documento aquí. Un momentito, le doy la trompeta, usted se la lleva. Pero antes de irse, espérese un momentito, le dice. Mira que mi esposa no tiene carro y el Señor me dijo que usted me iba a dar el carro para mi esposa. Vamos un momentito ahí donde el abogado y me hace el traspaso. Y dice, no, yo creo que no me habló el Señor. Es jocoso, hermano. Pero hay personas que hacen esas cosas. También un pastor nos contó que descaradamente un hombre llegó y le dijo, el Señor me dijo que me dieras ese carro y 100,000 colones. Un mes de gasolina, ¿verdad? Y él le dijo, sí, el Señor te habló, pero a mí no me ha hablado, el Señor tiene que hablarme a mí. ¿Verdad? Suena increíble, pero hay personas, y lastimosamente, hay personas que dicen ser siervos de Dios y usan estas cosas para hacer daño a la iglesia también. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y porque creen que tienen un don o porque Dios les ha dado un don, abusan de él, abusan del don.
Y nosotros somos llamados a ser prudentes y a ser buenos administradores, ¿verdad? A edificar. Cuando no cumpla los requisitos que aquí hemos descrito, eso no está bien, no es conforme a la palabra, no es el orden de Dios. ¿Quién reparte los dones? Esa la tenemos ahí, Víctor. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién es el que reparte los dones? El pastor. A veces pareciera que alguien cree que somos los pastores o los líderes, los ancianos. No. Vamos a leer 1 Corintios 12, 11. Dice, saber cómo se están moviendo los asuntos espirituales alrededor nuestro. Trabaja también en conjunto con la palabra de ciencia y con la palabra de sabiduría. Por último, ¿qué no es el discernimiento de espíritu? No es una lectura espiritual de la mente y no es ninguna revelación psíquica ni ninguna penetración mental. En el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 16, Pablo pudo saber que aquella mujer que lo andaba persiguiendo día tras día lo hacía por un espíritu de adivinación. Hay una diferencia. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es. Pero en cambio, había una mujer que andaba detrás de Pablo diciendo, ustedes son hijos de Dios, ustedes son siervos de Dios. Pero era por otro espíritu que lo decía. Y entonces Pablo se volvió y reprendió al espíritu de adivinación, porque se pueden decir las cosas por medio del Espíritu Santo y por medio de adivinación también. Y que el Señor reprenda al diablo, porque lo de Dios es de Dios. Amén. Cornelio también pudo discernir que aquel ángel, aquel ser que llegó a hablar con él y a guiarlo y a dirigirlo, era un ángel de Dios. Eso está en Hechos capítulo 10. Pasamos ahora al don de fe. Es una creencia, una confianza sobrenatural, es la habilidad especial para creer la palabra de Dios y para tomar acciones y realizarlas. Hermanos, no es la misma fe que tenemos para ser salvos, es una fe para obrar milagros, porque nosotros tenemos una fe para ser salvos. ¿Todos tenemos fe? Dice la Biblia que todos se nos ha dado una medida de fe. Entonces, es otro tipo de fe, porque todos tenemos fe, pero no todos tenemos el don de fe. Tampoco es el fruto del Espíritu, que es la fe. Es tener una certeza absoluta de los resultados que veremos para los propósitos de Dios. Usted está absolutamente seguro de que eso va a pasar en el Señor. Esa fe es el don que Dios le ha impartido. Es la fe que obra milagros. El Espíritu provoca esa fe en nuestros corazones. Los jóvenes que estaban en el horno de fuego, en el libro de Daniel capítulo 3, tenían esa fe. Si Dios está con nosotros y es poderoso para guardarnos. Amén. Daniel capítulo 3:1. Jesús en el libro de San Juan 11:1, cuando resucitó a Lázaro, Él le dijo, Señor, yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Una convicción en su corazón de que cuando Él le dijera a Lázaro, ven fuera, Él iba a salir. No hay la menor duda. Ese es
es el don de fe? Cuando usted no tiene la menor duda. No es lo mismo que usted ore por un enfermo y diga, vamos a orar a ver si Dios lo sana, que cuando usted dice, estoy absolutamente seguro que usted se levanta en este momento y en el nombre de Jesús levántate y anda. Esa es la fe sobrenatural. ¿Cuántos la quieren? Gloria a Dios, pídasela al Señor, hermanos, si los dones son regalos. Y Dios quiere dar los regalos, Dios quiere darle esos regalos a la iglesia. El don de la fe. Anhelemos los mejores dones. Juan y Pedro, Hechos capítulo 3, también lo tocó mi esposo anoche. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es una fe que mueve montañas, la fe que operó en Moisés, cuando le dice Dios, levanta tu vara, y Moisés, y el mar se abrió. Fe para obrar milagros. Seguimos con los dones de sanidad, ahí habla en plural, ¿verdad que sí? Esos son dones para sanidades sobrenaturales de enfermedades y discapacidades. Jesús, sin duda alguna, se movía en esos dones. Hay personas que reciben esos dones especiales. Hay personas que tienen ese don especial para orar por las personas que tienen problemas en su hueso. Y por todas las personas que tienen esa dificultad oran y son prácticamente sanadas todas. Otros se les da para las personas que tienen problemas estomacales, otros para sanar cánceres, otros para sanar diversas. Entonces son diferentes. Es donde no está involucrado ninguna aspirina. Me tomé una aspirina y me sané. No, eso no es. No. Ahí, bueno, Dios opera por medio de prescripción médica y Dios usa a los médicos. Pero es cuando Dios sin nada, sin ninguna, cuando no interviene nada humano, nada científico, nada natural, todo es sobrenatural. Mateo 4:23. Vamos a leer ese pasaje, Mateo 4:23. ¿Sí? Exactamente. Cuando no hay esperanzas, Dios sí tiene. ¿Quién lo lee ahí bien fuerte? (4:23) dice que Jesús sanaba. Si alguno tiene oídos para oír. No, 4:23. Ahí está, arriba en la pantalla. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces a Jesús no se le quedó una sola enfermedad que él no pudiera sanar. Dice que sanó, ¿cuántas? Todas. Hermanos, otra cosa, la sanidad y la compasión van de la mano. Dice la Biblia que Jesús miraba a la multitud y tenía compasión de ella. Para nosotros orar por un enfermo, Dios tiene que darnos esa misericordia. Dios tiene que darnos esa compasión. Hay muchas personas que tienen dones de sanidad y Dios se manifiesta de diferentes formas, pero se dan cuenta que Dios va a sanar a alguien porque ellos empiezan a experimentar algo en el cuerpo de ellos. Yo oigo hermanas que dicen, hermanos, yo siento un dolor en mis manos. Dios va a sanar a alguien en este momento. Es esa empatía con la persona necesitada. Como estábamos hablando, los dones se tienen que mover por amor. Nuestra motivación siempre tiene que ser amor, no la vanagloria de que oré por un enfermo y se sanó, qué poderoso soy. No,
es la misericordia. Tenemos que mostrar misericordia por las personas que están enfermas. Por último, podemos decir que hay sanidades físicas, mentales, espirituales. Son para restaurar la persona. Un día Sergio me dijo algo que me ministró fe, porque yo a veces le digo al hermano Sergio que ore por un hermano, porque yo sé que Dios lo usa a él. El hermano Sergio, Dios lo usa en sanidades, él tiene dones de sanidad, el hermano Sergio. Yo vi un día que Rutita, estábamos orando por ella y ella hizo las manos así, tenía las manos así, y de pronto se le hizo la mano así, lo vi, y él se mueve en eso, pero de repente yo algo le dije a Sergio de orar por los enfermos y el hermano me dijo, hermanas, a ustedes el Señor las usa en sanidad, porque si Dios sana el alma por medio de ustedes, también sana el cuerpo. Qué interesante. Y yo no me había puesto a pensar, pues yo he orado por personas y se han sanado para la gloria del Señor, pero yo no me había puesto a relacionar que ese mismo don que nos ayuda a sanar el alma de las personas es el mismo don que opera para sanar el cuerpo. Y eso le ministra confianza a uno, porque como uno ha visto personas sanarse de su alma, de su espíritu, también las vamos a ver sanar de su cuerpo. Porque Dios es un Dios integral. Él quiere que seamos sanos, no solamente en nuestras emociones, sino en todo nuestro ser. Dice, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Sí? Las personas que se sanan en sus almas automáticamente quedan, no todas, pero algunas quedan libres de dolencias físicas. Es como algo que se activa. La persona queda sana emocionalmente y deja de padecer de la digestión o deja de padecer de sí, reumatismo. Por la relación que hay entre el alma y el cuerpo. Sí, lo hemos visto también. Dice, estamos hablando en el libro de Hechos, capítulo 9, 32 y 36. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Él no le dijo, yo te sano, ¿verdad que no? Qué lindo, ¿verdad? Él le dio la gloria al Señor. Y dice que se levantó. Y lo vieron todos los habitantes de Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios usa las sanidades para que el mundo vea el poder de Dios y se vuelva a Él. Dios va a usar los dones para la gloria suya. Los milagros. Dicen que leyendo ahí que la palabra milagros, la raíz griega es dunamis, que desde donde viene dinamita, ¿verdad? Dice entonces que podemos decir que los milagros son una explosión de poder del Señor. Actos específicos que desafían la mente humana. Sobrenatural, lo que la mente natural, ¿verdad?, no entiende. Son actos que desafían la mente humana. Obrar milagros, una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Una suspensión temporal en el orden acostumbrado de las cosas por el acto del Espíritu de Dios. Ejemplo, ya vimos Moisés dividiendo el mar, el aceite de la viuda multiplicándose cada vez que echaba otra tinaja de aceite, más aceite, la multiplicación de los peces y los panes, Pedro resucitando a Dorcas, actos sobrenaturales
palabras de profecía. Vamos ahora con la profecía. La Biblia habla de las, entre los dones, ¿verdad?, de expresión, habla de la profecía. Dice, 1 Corintios 14, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales y sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando la iglesia es edificada, cuando las lenguas son interpretadas. Entonces el propósito es edificar, exhortar y consolar. Es dar crecimiento espiritual, es dar fortalecimiento a las personas en el reino de Dios. Hermanos, conseguí esta definición de exhortación. Dice que es llamar a alguien a un lado, a solas. Hermanos, a veces Dios da una palabra en la iglesia para toda la iglesia, pero muchas veces Dios le da a alguien una palabra específica para alguien específico. Entonces, si usted recibe una palabra para alguien específico, no la dé a toda la iglesia. Si usted sabe para quién es esa palabra, venga y le dice al pastor: pastor, el Señor me dio una palabra para usted, así, así, así. Si usted sabe, tuve un sueño, hay hermanas que me llaman a mí. Nosotras tenemos muchos Josés aquí. Y hay hermanas que Dios les habla en sueños, y yo creo eso. Los sueños son tremendos, nos dan luz muchas veces. Llame, tuve un sueño con usted, así, así, así. A veces una hermana me dice: miras que tuve un sueño con fulano o así. Digo, dígaselo a ella, es para ella, porque yo tal vez no conozco. Y la interpretación del sueño está en el corazón de la persona para quien va dirigido el sueño. Dios le va a dar la interpretación a la persona a quien Dios quiere hablar. Entonces, si usted recibe una palabra para alguien específico, déselo a esa persona, no lo diga a toda la iglesia. La iglesia no necesita saber precisamente lo que el Señor está diciendo. Si Dios le da una palabra para la iglesia, usted no sabe para quién es, la puede dar. Pero si va dirigida a alguien, limítese a dársela a la persona para quien va dirigida. Es que una de las cosas que vamos a tratar aquí es que la persona que recibe la palabra siente convicción en su corazón. Un día de esto me decía una hermana: hermana, vieras que llegué y le conté a otra hermana un sueño, y empezó a llorar. La profecía, tengo aquí apuntado, no es unilateral. La profecía va en dos direcciones. Si no, digamos, las hermanas que saben, que se mueven en esto, se dan cuenta que cuando uno llega y le da una palabra a alguien, ya sea por la interpretación de las lenguas o por la profecía directamente, y el Señor le dice así, así, de una vez uno siente en el corazón: ¡ay! Es mío, eso es mío. Y la persona reacciona, y la persona empieza a llorar o empieza a temblar, o el Espíritu Santo viene y lo ministra. Uno siente en el corazón. La profecía no... Bueno, vamos a seguir aquí. Dice que llamar a alguien al lado a solas. Dice que es consuelo hablarle a alguien muy de cerca. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alguien se acerca y le dice: hermana, tengo una palabra para usted. Y se acerca con cuidado, con precaución,
con consideración. Dice que denota consolación, sosiego, ternura. Dice que es para calmar a la persona en medio de las dificultades y brindarle paz. Hermana, yo nunca había leído eso. Yo nunca había leído eso. Para mí es nuevo. Me enseña a mí cómo hacer las cosas. Dios quiere enseñarnos. La profecía no es para agarrar a alguien y darle y maltratarlo. Con una palabra de profecía lo que quiere es alentarte, es levantarte, es confrontarte, pero con amor, con misericordia, con ternura. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, llamarte ahí suavemente, decirte, tengo unas pocas cosas contra ti, pero conozco de ti que tienes un gran amor. Yo te he visto, yo te conozco, te vi cuando estabas ahí debajo de la higuera, le dijo el Señor a Natanael. Te vi. Yo te veo cuando oras, yo te he visto cuando has clamado, he visto lo que haces, conozco tu amor, conozco tu arduo trabajo, pero hay cosas que no están bien en tu corazón. Tal vez las intenciones con que haces esto o aquello no es la correcta. Yo quiero corregirte, yo quiero encaminarte. Los dones son necesarios en la iglesia, absolutamente necesarios. Pero debemos aprender a usarlos con amor, con misericordia, con compasión, para edificar, para consolar, para dar ánimo, para levantar, para afirmarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Es para el mejoramiento de los demás. Puse aquí, no es unilateral, debe ser confirmado tanto por el que lo da como el que lo recibe. Si usted está dando una palabra, usted tiene que saber que viene de Dios, tiene que estar segura que es de Dios. Y a veces, hermano, usted no tiene precisamente que decir, así dice el Señor, o esto te dice el Señor, o esto te manda el Señor. Usted puede recibir en su corazón, tener una inquietud en su corazón. Y usted nos enseñaba, la hermana Cindy J, una vez que fuimos a una conferencia con ella, y decía que nosotros podemos decirle a una persona, Dimelsa, yo tengo un sentir en mi corazón de que algo está pasando, yo he percibido algo en mi corazón de que esta situación que tienes, así y así, así, y yo te la comparto. Especialmente, y aún ella nos decía esto, que ella ha aprendido que hay autoridades y que ella no puede llegar y decirle, tal vez a un apóstol o un hombre que está en un ministerio superior a ella, decir, así te dice el Señor y esto es el Señor. No, sino que dice que a veces ella ha recibido palabras para algún ministerio y incluso dice que esa palabra no es para decírsela, sino que ella empieza a orar y ella empieza a decir, Señor, dale una persona de confianza que le confirme esta palabra a mi hermano, y ella empieza a orar. Algunas palabras Dios te las da y ni siquiera es para que vayas a decirlas, sino para que intercedas por aquella persona. Si nosotros tenemos algo con respeto, a veces nosotros como que abusamos más bien, ¿verdad? Podemos decir con respeto, ¿por qué será que a mí me parece esto? Yo tengo un sentir, yo quiero que peses esto. Porque la palabra nos dice que hay que examinar la profecía, ¿verdad? Cuando se da una profecía, ¿quién es el primero que tiene que examinarse? Pues nosotros mismos, en nuestro corazón, a ver si lo que está diciendo el Señor está en mí. Y no tirar para allá y para los lados, ¿verdad? Eso tenemos que aprender a recibir primero. Dice que confirma algo conocido por el que la recibe. No es un medio para dar dirección a una persona. Dice que la profecía lo que hace es confirmar lo que ya está en tu corazón. O sea, Dios no te va a dirigir así, sino que Dios primero te va a poner una convicción. A nosotros nos ha pasado muchas veces, al pastor le ha pasado muchas veces, que él tiene una inquietud y de repente una hermana llega y le dice, mira hermano que soñé el flaco, viera que
tengo una palabra para usted, y es confirmar lo que ya está en el corazón de las personas, porque Dios ya nos ha hablado muchas veces, y a veces nosotros tenemos temor de movernos o de hacer cualquier cosa. Es curioso porque a veces cuando estamos realizando alguna actividad o en las redes de mujeres, yo tengo un sentir y yo me muevo y hago algo, y cuando llega a ver me dice, vieras que vamos a hacer, quiero que hagamos tal cosa, y ya yo lo sabía, ya yo lo había pensado, entonces ellos vienen y confirman, las hermanas vienen y confirman lo que ya está en mi corazón. Hermanas, no debemos rechazar ni menospreciar la profecía. En 1 Tesalonicenses 5:19. La profecía también se puede dar por medio de una enseñanza de la palabra. Debe ser probada. 1 Corintios 14:29. No es lo mismo el don de profecía que el ministerio profético. El don de profecía es una palabra que Dios te da en un momento específico, y el ser profeta ya es otra historia. No lo vamos a tocar hoy. El que tiene el don tiene la elección de hablar o de callar. La Biblia dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es el Espíritu Santo el que tiene que sujetarse, ¿verdad? Sino el espíritu del profeta. Dice la Biblia que si alguno recibe en la iglesia una palabra, pero no se puede hacer un desorden porque todos reciben palabra. Y hay personas que dicen, pero es que recibí una palabra, tengo que darla. No precisamente, usted se puede esperar y esperar el momento oportuno, y cuando sea el momento oportuno se da. La Biblia dice que si varios tienen palabra, dice que uno hable y los demás callen, y los demás dice que juzguen, no al profeta, sino la palabra, ¿verdad? Entonces el que Dios te haya dado una palabra no quiere decir que no puedas contenerte. Yo sé que a veces uno siente ese fuego tremendo del Espíritu, amén. Yo voy a pedir a los músicos que pasen, ya vamos a terminar esta enseñanza. Y hermanos, uno puede esperar el momento, y incluso usted puede decir, venir y decirle al pastor, pastor, tengo una palabra, y en el orden de Dios el pastor le puede decir, sí, déla, porque no podemos hablar todos, ni verdad, hacer tampoco un desorden. Pablo ya estableció estos puntos en la iglesia. Por último está la interpretación de lenguas. Es la revelación del significado de una expresión articulada en lenguas especiales para ser dada a la iglesia. La interpretación no es una traducción literal, es revelación. Se hace la comunicación comprensible al idioma usado. Dios le da la interpretación a una persona de las lenguas que se están hablando. Hay lenguas que usted las usa para adorar, y hay lenguas que son de profecía. Es una expresión en lenguaje celestial y pueden llevar a una interpretación más larga o más corta de la expresión original. Y la interpretación de lenguas no opera independientemente de las lenguas. La interpretación de lenguas es para interpretar las lenguas. Pongámonos de pie. Tal vez, hermanos, ustedes han recibido alguno de estos dones de los cuales hemos hablado en esta mañana y no saben cómo usarlos. Pero la manera de poderse mover es hacerlo en fe. Necesitamos fe para movernos en los dones del Espíritu Santo. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle a Dios. Como dijo el pastor anoche, tenemos que creérnosla de que Dios quiere usarte. Hermanos, Dios quiere usarnos. Dios quiere bendecir a la iglesia. Y si tú has recibido esos dones y los has reprimido y has dicho, Señor, yo no merezco que me uses, tal vez te has sentido intimidado, tal vez te has sentido que no. Dios te dice en esta mañana que Dios quiere usarte.
Y que el Señor, si Él te lo dio, es porque sí puedes moverte en ello. Tenemos que experimentar temor, porque el temor de Dios tiene que estar siempre en nuestro corazón. Es bueno que sientas temor. Siempre tenemos que sentir temor. Un temor reverente. Pero tenemos que creerle a Dios. Tal vez Dios te ha dado palabra para edificar a alguien y te la has callado. Y has privado a aquella persona del privilegio de escuchar algo que necesitaba escuchar en el momento preciso. Tienes que aprender a ser sensible y pedirle al Señor que te use para su gloria. Cuando vamos a predicar, hermanos, cuando vamos a evangelizar, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Si usted va a ir a evangelizar hoy, dígale: Señor, úsame con tus dones, Señor. Pon tus dones en mí, Espíritu Santo. Dame discernimiento, Señor. Dame ciencia, Señor. Dame palabra de sabiduría.